Bienvenidos al curso México, sus grandes retos y oportunidades. En esta ocasión vamos a abordar un tema referido a las condiciones en las que México se ha volcado hacia el exterior a partir de un proyecto que tiene ya varias décadas sobre economía y las oportunidades que México tiene en el mundo moderno en el marco de la globalización. En este caso, habría que hacer referencia a uno de los principales cambios que ha sufrido la sociedad internacional en los últimos, diríamos, 500 años a partir del surgimiento del Estado moderno. Y es que después de un periodo, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el periodo del GATT, se ha logrado consolidar a nivel internacional un acuerdo vinculante que es el Tratado de Marrakech de 1994, que transforma al GATT en la Organización Mundial del Comercio. En este esquema, México ya venía replanteando su proyecto de política económica que se inicia prácticamente en la década de los 80, en el sexenio de Miguel de la Madrid, donde México lleva un proyecto de volcarse al exterior, hacer los ajustes y cambios estructurales internos para la apertura de la economía. A partir de este periodo, México se vuelca, como ya señalaba, hacia el exterior en términos de un proyecto de política económica, comercial y financiera que da paso a las negociaciones para que México se incorpore al GATT en 1986 y se inicien con el acuerdo marco con los Estados Unidos un proceso que va a ir hacia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En este marco y a partir de entonces México tiene varias ya décadas, ¿sí?, donde está trabajando en función de una consolidación de una economía volcada hacia el exterior a través de los tratados de libre comercio que ha suscrito a nivel internacional y que a México le da un estatus en este sentido de acuerdos vinculantes, pero siempre articulados a partir del 94 en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Podemos decir que México ha estado en este proceso de consolidación y de cambio del comercio internacional a la vanguardia a nivel internacional. Como sabemos, el ámbito del comercio de bienes y servicios y que ha llevado a negociaciones a nivel internacional, particularmente en la ronda Doha, que se inicia en el 2000-2001, pero que está prácticamente en stand-by, pero se tiene previsto a finales de este año un replanteamiento de una nueva ronda de comercio en donde el ámbito de del sector de servicios va a tener un peso importante en la evolución de la participación de México en este proceso. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios que México ha obtenido en este gran esquema de participación en acuerdos vinculantes y tratados de libre comercio en el que México tiene una cobertura a nivel mundial? Nosotros no podíamos evaluar sin tener presente que desde el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, el crecimiento potencial de la economía mexicana y del comercio exterior de México y nuestra balanza comercial se ha potencializado en los términos en que hoy en día se encuentra. Obviamente, la concentración de nuestra economía en el mercado de América del Norte, particularmente el de Estados Unidos, ha generado también la necesidad de llevar a cabo estrategias de diversificación comercial con otras regiones del mundo. Particularmente en el 2000 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que da una cobertura, y obviamente con otros esquemas y espacios de negociación de acuerdos de libre comercio que le da a México una situación económica de prestigio y al mismo tiempo de grandes retos y oportunidades para la economía mexicana. Habría que ver en este esquema y en nuestro proceso de nuestra balanza comercial, que es el sector que yo lo considero como la economía viva, ¿sí?, la forma en que México logra generar nichos de mercados en el exterior, considerando un reajuste de su oferta exportadora, fundamentalmente en los términos de sus exportaciones de petróleo, como ha venido reduciéndose en el tiempo, pero esta reducción de la venta de petróleo en nuestra balanza comercial se ha venido ajustando
con una mayor producción y exportación de bienes manufacturados, lo que ha venido equilibrando nuestra balanza comercial. Y esto va de la mano con una política intensa de promoción de la inversión extranjera en México, en donde si bien Estados Unidos sigue manteniendo un primer lugar, tenemos una cobertura de países de la Unión Europea, ¿sí? Que han venido ocupando un lugar muy importante en la inversión extranjera en México. Obviamente es el caso que ha detonado de manera particular España, pero tenemos socios comerciales e inversión extranjera directa de países importantes europeos como Alemania, Italia, Holanda también es un caso interesante de inversión extranjera en México. Y esto ha llevado a México a tener un desarrollo integral. Ya se le considera un país de renta media en términos de sus niveles de consumo y la forma en que la economía ha venido fluyendo, y México se mantiene con iniciativas de apertura de su mercado a nivel internacional. Los retos que México tiene en este marco es que ese crecimiento económico, el desarrollo de nuestra economía, empieza a permear hacia otras capas de nuestra sociedad y haya un beneficio integral para toda la sociedad. El que el crecimiento de nuestra economía no esté llegando a los estándares internacionales o a las medias internacionales para generar un mercado laboral más amplio y vayamos resolviendo los problemas de empleo, donde los jóvenes son los que se enfrentan a este desafío, ¿sí? México debe de reencauzar estrategias económicas para generar mayor inversión, generar mayor riqueza y generar los empleos que se están requiriendo de acuerdo al proceso de crecimiento demográfico que está teniendo nuestra población. Economía y demografía van de la mano, la inversión es importante, hay que estimular desde mi punto de vista a la pequeña y mediana industria, que es la parte sustantiva que genera mayor empleo en el país y que es un sector donde se deben consolidar oferta exportable de las pequeñas y medianas industrias que le darían mucha fuerza a la economía mexicana y bajarían los beneficios de esta apertura comercial que México ha venido manejando y apertura económica de tantos años que ya estamos en este esquema, que vaya bajando hacia la sociedad y el grueso de la sociedad los beneficios de esta estrategia de política económica que tenemos y que parece que vamos a seguir durante los próximos años. Una cuestión que yo considero importante es que el Estado mexicano, ¿sí?, debe de hacer también un replanteamiento para estimular sectores productivos y ramas productivas donde la iniciativa privada nacional y extranjera lo están atendiendo, y el gobierno debería tener un replanteamiento integral para ir ocupando estos nichos y fomentando estos sectores y ramas productivas, que eso le daría al Estado mexicano y a su política económica mucha fortaleza. ¿Qué estoy planteando? No que volvamos a la economía mixta que prevaleció durante muchos años después de los periodos del crecimiento hacia adentro, ¿sí?, sino que haya un equilibrio entre una participación del Estado para fomentar y promover sectores productivos que nos encontramos en una situación de debilidad, pero al mismo tiempo seguir promoviendo la apertura económica y la promoción de la inversión extranjera directa en sectores que realmente le den al país fortalezas. Tenemos 3.100 kilómetros de frontera, ¿sí?, con la primera economía del mundo, y yo creo que esto se tiene que potencializar en beneficio de la sociedad en términos generales. Y yo creo que esto va a trabajarse, o debería trabajarse, en un esquema con proyectos y sustantivos con la intervención del Estado para estimular estos sectores productivos y fortalecer aquellos que todavía se encuentran débiles con respecto a la competencia internacional, pero hay que darles un tratamiento preferencial a los sectores nacionales más débiles y seguirlos apoyando para que se fortalezcan y de esa medida puedan tener una presencia
importante en este mundo donde el término de la competencia y la competitividad de las economías está rigiendo las propias formas de articulación de los estados en la economía global, pero que al final de cuentas los problemas son locales. Ejemplos de esto hay muchísimos. Por ejemplo, cuando se liberaron en el marco del Telecán el sector del azúcar, de la caña de azúcar, cómo nos afectó a nuestros ingenios azucareros del país, que prácticamente están en el olvido, con un efecto social muy importante, pues de más de 300,000 gentes que trabajaban en los ingenios, pero cuando entran los edulcorantes artificiales, toda la estrategia de nuestra producción azucarera del país se vino para abajo. Yo creo que es un sector que hay que recuperarlo, hay que volver a esquemas de apoyo directo del Estado en sectores que México requiere fortalecer, porque estos ámbitos sectoriales, en el caso de la población que antes trabajaba en esos sectores, pues se incorporaron al ejército de desempleados y muchos de ellos tuvieron que recurrir a la economía informal para poder sobrevivir. Entonces yo creo que es una cuestión de analizar sectores, ramas productivas, y el Estado debe entrar a apoyar en términos de una política económica armónica entre fomentar y apoyar el libre mercado, donde la empresa privada tiene también su rol y sus responsabilidades, pero también el Estado debe entrar a apoyar ciertos sectores para volverlos a revitalizar y poder hacerlos competitivos otra vez a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, yo creo que en México debe haber un replanteamiento integral de la política económica, en donde los enfoques ortodoxos de la economía liberal prácticamente ya están siendo cuestionados hasta por las mismas potencias y los países centrales que fueron los que impulsaron este modelo económico, y que ya en muchas partes del mundo se considera como agotado. El caso, por ejemplo, de la crisis del económica internacional del 2008, que la forma en que repercutió principalmente en los países desarrollados, y en el caso concreto de la Unión Europea, en el ámbito de la zona del euro, cómo generó problemas que todavía no acaban de resolverse, y todo ello por mantener un enfoque ortodoxo de una economía neoliberal que prácticamente ya cumplió su función histórica de acumulación originaria, pero que hoy en día ya no se puede mantener en los términos ortodoxos que venía funcionando. Y yo creo que México debe poner atención como política económica en relación con lo que está pasando a nivel de los mercados y del sistema financiero internacional, para tratar de seguir blindando nuestra economía y lograr salir avante de todos los retos y presiones. Y como se señala en este curso, ¿sí?, al final de cuentas, los retos y oportunidades que tiene la economía mexicana en cuestión de políticas y estrategias que no queden a nivel de gobiernos en turno, sino que sean proyectos transeccionales para fortalecer el proyecto de país. Les agradezco su atención y los invito a seguir viendo y atendiendo este curso, que va a generar reflexiones sobre las problemáticas que estamos abordando. Muchas gracias.